a las 8:45. De vuelta a las 8:45, una de las grandes preocupaciones, la gran preocupación el día de hoy en el Ejecutivo es la falta de fondos para las diferentes instituciones del Estado. Escuche usted lo que decía el secretario de Comunicación hace apenas unos minutos después de terminar una reunión entre el presidente Álvaro Colom y líderes parlamentarios de la UNE y la Gana. Por un lado, la ampliación presupuestaria y los préstamos que están en discusión en el Congreso en este momento es alrededor de los 3.600 millones de quetzales. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué nuestra preocupación ante posiciones radicales que indican que no quieren aprobar en este momento estos préstamos? Si no se llegan a aprobar esos préstamos, y de hecho mañana es un día que es un gran indicativo porque es la última sesión en el Congreso de la República, nosotros como Ejecutivo, en lugar de presentar una ampliación presupuestaria, nos veremos en la obligación de presentar una reducción presupuestaria. Parece una cosa sin sentido, pero es con todo el sentido del mundo, porque hoy lo que no tiene financiamiento en el presupuesto y para lo que estamos buscando esos préstamos para que esté financiado, tendría que reducirse, porque de nada sirve tener un techo de 54.000 millones si los ingresos no van a estar en relación con ello. El presidente lo ha advertido el día de hoy, el ministro de Finanzas también lo ha advertido y se encuentra hoy con nosotros para conversar en torno a este tema. Han hablado de la necesidad de dotar de más recursos al Estado para terminar apropiadamente el año. Don Alfredo Rolando del CID Pinillos, ministro de Finanzas Públicas, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a las 8:45. Bienvenida también Pablo Hurtado. Hola, Juan Luis, buenas noches. Empieza esta conversación. Señor ministro, buenas noches. Estamos. Si el Congreso entra a este receso de medio año y cuando se regrese no logran aprobarse esta ley anti-evasión ni los préstamos que tienen pendientes, ¿qué se recortaría para que alcance el dinero para este año 2011? Fíjese que en principio nosotros hemos hecho un análisis muy de fondo de la situación financiera del Estado. Y el tema que hoy le planteamos a los parlamentarios que asistieron a una reunión convocada por el señor presidente, pues precisamente fue plantearles la situación real de las finanzas públicas. Y esto conlleva de que tengamos que hacer pues un recorte total de las fuentes externas que están incluidas en el presupuesto, que representa aproximadamente 3.600 millones de quetzales, que están destinados a entidades que son prioritarias, por ejemplo, el tema de educación, el tema de salud, el tema agrícola, el tema de pago de deuda, el tema de la organización y la justicia. Temas como esos pues se verían afectados, dado que tendríamos nosotros que sustituir esas fuentes, eliminarlas del presupuesto y tener que hacer una disminución drástica de la situación presupuestaria. Esto quiere decir que enfrentaríamos un recorte muy fuerte del presupuesto y estaríamos planteando al Congreso de la República una reducción del mismo, porque estaríamos sin fuente de financiamiento específica para poder ejecutar obras. Ese recorte va más allá de lo que están diciendo hoy diferentes instituciones que requieren, es decir, que ya les ha sido recortado. Por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones habla de carecer de fondos para reparar puentes y carreteras en la temporada de lluvias. El Hospital San Juan de Dios nos dice que no tiene fondos, necesita 800 millones de quetzales para terminar el año y funcionar apropiadamente. El Ministerio de Educación dice que necesita más fondos para poderle incrementar el salario a los maestros, tal y como se contempla en el Pacto de Condiciones Colectivas de Trabajo. Y yo agregaría esta reunión de ayer del Ministerio Público con el ministro de Gobernación, la Corte Suprema de Justicia, donde dicen que necesitan 500 millones de quetzales o no llegan a finalizar el año. Sí, fíjese que es una demanda muy grande, muy fuerte. Yo creo que es un tema muy técnico, pero que tiene un alto contenido político. El asunto es que nosotros planteamos desde hace 5 semanas al Congreso de la República una ampliación al presupuesto en algunos rubros específicos, específicamente el organismo judicial, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público, la Defensoría Penal, la PGN, que son los que se encargan de administrar la justicia en el país. Esos recursos que estamos solicitando es precisamente lo que hemos hablado con las distintas dependencias que necesitan recursos financieros para poder ejecutarlos. Nosotros estamos solicitando una ampliación porque las normas presupuestarias no nos dejan modificar asignaciones e incrementar y modificar techos.
Entonces recurrimos al Congreso de la República para una ampliación presupuestaria que nos permita dotar de recursos a estas entidades, incluyendo el Ministerio de Comunicaciones, Transportes y Vivienda, en donde estamos incluyendo los puentes Baileys y algunas otras asignaciones importantes para prevenir cualquier riesgo de desastre. Esta ampliación también no ha sido aprobada por el Congreso de la República y va atada a los financiamientos externos, porque la ampliación tiene que ir complementada con recurso interno y externo para poder cubrir esas demandas. Sin embargo, ni la ampliación, ni los préstamos, ni la ley de antievasión, ni el secreto bancario han sido aprobados. Entonces, el tema es un financiamiento de un presupuesto que fue aprobado por el Congreso con sus fuentes y que debería, por la lógica, tener que ser aprobadas también las fuentes de financiamiento que permiten ejecutar esas obras. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, en el año 2009, 2010, que no vimos estos grupos sociales con tanta recurrencia hablando ante las cámaras de que no les alcanza? Por ejemplo, en el próximo segmento, de hecho, vamos a hablar de eso, de agrupaciones de artistas que no tienen ni siquiera lo que han tenido siempre. No hemos visto eso en otros años. ¿Por qué en este año electoral vemos esta situación? Mire, fíjese que es un poco sí la situación electoral, pero es también el hecho de que las normas presupuestarias que ahora tiene el presupuesto rigidizan mucho los movimientos que se pueden hacer entre partidas, o sea, no se pueden hacer movimientos y aunque un ministerio X deje de ejecutar una buena cantidad en un periodo de tiempo, hablemos de un cuatrimestre, no podemos hacer modificación para darle techo presupuestario a alguien que lo necesita y que no tiene recursos. Porque todo tiene que pasar por el Congreso. Todo tiene que pasar por el Congreso. Esas modificaciones que tenemos que hacer para poder disminuir recursos de entidades como el Ministerio de Comunicaciones o los consejos de desarrollo que no han ejecutado adecuadamente, no podemos nosotros disminuirle para poder trasladarle a otro, porque no tenemos la forma ni el techo presupuestario por la rigidez que tenemos en las normas. Señor ministro, ¿cuánto está gastando el Estado de Guatemala en la Bolsa Solidaria este año? La impresión es que se gasta bastante más en un año electoral en la Bolsa Solidaria y que buena parte de esos fondos podrían ser utilizados para otros rubros. No, fíjese que se está gastando exactamente lo mismo del año pasado. ¿Cuánto? ¿Cuál es el lo monto que tiene global? Lo que tiene asignado para el año completo son 1.000 millones. ¿1.000 millones? 1.000 millones dentro del presupuesto de educación. ¿Bolsa Solidaria? Hablamos de todo lo que es Mi Familia Progresa. Bolsa Solidaria estamos hablando de unos 200 millones de quetzales, que es el tema de la compra de alimentos. ¿No se ha incrementado? No se ha incrementado. A pesar que la semana pasada se conoció de un esfuerzo de compras de parte del Ministerio de Finanzas para insumos para esas bolsas. Es que lo que sucede es de que se tenía en proceso un evento de contrato abierto para precisamente comprar a nivel de escala esos alimentos, pero esos alimentos no son destinados específicamente para Bolsa Solidaria. Hay solicitudes del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Salud para compra de alimentos que se compran más baratos para atender crisis alimentaria. O sea, no es solo Bolsa Solidaria, son las solicitudes que hicieron a Finanzas las entidades requirientes de que se hiciera un evento de contrato abierto precisamente para lograr mejores precios porque son compras de volumen. Es la administración de un contrato abierto eficiente en este tema. Y si se habla de recortes, de apretarse el cinturón, ¿por qué no hablar de recortes también en rubros de publicidad del gobierno? De que el gobierno sacrifique su promoción ante el guatemalteco para no arriesgar rubros como en salud o educación. Fíjese que hemos hecho ya toda una reestructura. Hicimos un acuerdo de contención del gasto en donde esos rubros han sido limitados y se están limitando desde ya. El primer cuatrimestre del año nos presenta una ejecución atípica con respecto a los años electorales en otros periodos. Estamos ejecutando por debajo del 22% en la ejecución del cuatrimestre, cuando en otros periodos ya llevan casi cerca del 40-45%, porque tenemos un acuerdo de contención de gasto y además tenemos controles en las asignaciones. No podemos irnos más allá de lo que está asignado entre el presupuesto y por eso lo importante es tener un presupuesto aprobado, porque los años anteriores a los que usted se refería no se contó con presupuestos aprobados sobre el Congreso. Entonces era el movimiento de transferencias y era movimientos que permitían hacer algunas flexibilidades en el presupuesto público. En este periodo no se puede hacer así. ¿Qué ha ocurrido en esa reunión de la que usted nos habla hoy por la mañana con los jefes de bancada? ¿Se ha logrado persuadir a los representantes en el Congreso, incluso de la oposición, de que es necesario aprobar las fuentes de financiamiento para el presupuesto? Mire, nosotros lo que hicimos fue presentarle la situación clara, concreta, de cuál es el desfinanciamiento que tiene el presupuesto. ¿Cuál es el desfinanciamiento? ¿Esos 3.600 Son millones? Son 3.600 millones de préstamos externos, más aproximadamente 1.200 millones de lo que es la no aprobación de la ley de antievasión. Eso es el desfinanciamiento total del presupuesto. Pero esos 1.200 millones de la ley antievasión era lo que se tenía contemplado si la ley se aprobaba a principios de año. Así es. Vamos hacia el mes de mayo.
5 meses por lo menos tienen que ser ya perdidos en ese esfuerzo. Y eso sí es, o sea, lo que tenemos esperanza, si lo aprueban, es todavía captar más o menos unos 450 millones. Entonces, para poder suplir eso, mejoramos la recaudación en estos 4 meses y eso ha permitido equilibrar más o menos el hecho de que la ley de antievasion no haya sido aprobada. Más o menos logramos una mejora en recursos internos recaudados en el primer trimestre de más o menos unos 484 millones más, y ahorita al finalizar abril tenemos otros 200 millones más, lo que nos hace unos 600 millones de recursos internos más que no teníamos el año pasado y que ahora sí, y esto nos está permitiendo poder cambiar fuentes de financiamiento externas por internas y darle lo que podemos a los ministerios de Estado. Y al término de esta presentación con los representantes de los partidos políticos, ¿qué impresión le queda? Mire, la impresión me queda de que ellos están claros de la información que les dimos, están claros de la enorme necesidad de mejorar la carga tributaria, porque la reunión de hoy fue precisamente para plantearles cuáles son los temas que tenemos planteados nosotros para modificar la política tributaria del país. Les invitamos, y si aceptan, el tema de tener una mesa técnica a partir del 8 de junio, en donde los técnicos del Ministerio de Finanzas y técnicos en la materia del legislativo se sienten con nosotros a discutir sobre las propuestas de ley que tenemos para modificar el esquema tributario en el país. ¿Usted entonces espera que ellos terminen aprobando antes de irse a receso o en sesiones extraordinarias estos préstamos? Si se aprueban esos préstamos, ¿le va a poder dar usted los 500 millones de quetzales al sistema de justicia? Sí. ¿Le va a poder dar los 800 millones que pide al San Juan de Dios? Esos no van a poder llegar, seguramente. Fíjese que sí, en la ampliación presupuestaria que estamos planteando, con las fuentes que tenemos previstas, estaríamos aprobando para el Ministerio de Salud Pública aproximadamente 715 millones de quetzales, con distintas fuentes. Para el Ministerio de Educación más o menos unos 800 a 900 millones más. ¿Que es el aumento de los maestros? ¿Ahí va el aumento de los maestros? Va incluido el aumento de los maestros ahí, está incluido 200 millones para el organismo judicial, 100 millones para el Ministerio Público, 20 millones para el Instituto de Ciencias Penales y 5 millones para la PGN. Eso es lo que tenemos previsto. Menos de lo que todos piden. Más 676 millones que tenemos para el Ministerio de Comunicaciones. ¿Dónde quedan los SPAC que amenazan con boicotear las elecciones? Fíjese que en ese tema sí se tenía previsto, porque ese es un fideicomiso. Y es un fideicomiso cuyos recursos están contemplados dentro de las cuentas que se tienen establecidas. El problema es que al finalizar el año pasado ya no se tenía el espacio presupuestario para poderles pagar esos 50 millones que se adeuda de obra que ya fue finalizada bajo el esquema de ese fideicomiso. Entonces, el compromiso que nosotros hemos hecho es... ¿La supuesta reforestación? La reforestación, porque se llama el fideicomiso Bosques para la Reconciliación. Algo así. Sí. Pues este fideicomiso lo que tenemos que hacer es cumplir con una deuda que se tiene establecida en un contrato de fideicomiso. Y eso es lo que vamos a hacer. Hemos buscado el techo presupuestario para hacerlo y ya se tienen por lo menos recursos identificados para poder hacer ese pago. Días difíciles para usted por delante, seguramente está cansado ya de decir no hay, no tengo, no le doy. Como un papá que le piden de todo, pero me voy a adelantar al próximo segmento para que usted nos conteste la pregunta que vamos a tener con nuestros siguientes invitados. Piden que les devuelvan los 50 millones las agrupaciones de artistas para poder funcionar escuelas de arte, la Orquesta Sinfónica, la Marimba Nacional, bueno, un sinfín de requerimientos culturales. Y no están pidiendo más, dice que quieren que les devuelvan lo que ya tenían en años anteriores. Peticiones como esa, señor ministro, ¿cómo decirles sí o no? Mire, fíjese que ese tema, incluso con el ministro de Cultura y Deportes, ayer estuvimos sentados viendo cómo algunas fuentes de financiamiento que ellos tienen y saldos de caja que quedaron del ejercicio pasado se pueden incorporar en este presupuesto. Con eso vamos a estar paliando por lo menos un trimestre más de lo que son las peticiones que hacen esas organizaciones de artistas, porque nosotros sí tenemos la confianza y la esperanza de que estos movimientos que estamos haciendo en el Congreso de la República para poder financiar el presupuesto, pues tengan su final feliz. O sea, estamos optimistas de esto. Creo que es una necesidad de país, de nación, no es una necesidad del Ejecutivo, es algo que el Legislativo pues se ha comprendido, y hoy por lo menos los representantes de los partidos políticos ahí, que representan a 104 diputados en el Congreso de la República, pues tienen claro cuál es la situación, y esperamos que el día de mañana pues logren pasar por lo menos la ampliación presupuestaria y las fuentes externas. Señor ministro, gracias por acompañarnos a las 8:45. Suerte en su esfuerzo. Buenas noches, muchas gracias. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Estamos presentando a las 8.